Aquí la facción de la Resistencia logró 6 posiciones de las 10 que estaban en estas elecciones ¿Quiénes son la internas. Resistencia? Recuerde. Por ejemplo, en la Resistencia está el señor Benicio Robinson, reelecto presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Cristiano Adames, está Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda, el diputado Julio Mendoza, el diputado Ricardo Torres. Son los 6 que conforman esta fórmula del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, matemáticamente, la Resistencia le ganó al grupo de San Felipe. Bueno, Pero, espérese. Perdón. Adelante. Pero de 10, 6, pero uno de los 4 tiene más peso. Sí, ¿Quién es el secretario? El secretario en el Partido Revolucionario Democrático legalmente tiene más peso que el presidente. O sea, es como contradictorio si lo vemos en el panorama de otros partidos políticos, porque el secretario en el PRD es el que los representa legalmente. Pero Benicio Robinson logra el poder del colectivo oficialista. No cualquiera llega a esta posición. El valor del PRD está en su gente. Benicio Robinson representa el PRD. Y en estas elecciones, aquí perdió Panamá. Perdió la transparencia, perdió la rendición de cuentas, porque Benicio Robinson lo que ha demostrado en la presidencia del colectivo oficialista, en la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y como diputado es opacidad. No ha rendido cuentas en su planilla, no ha rendido cuentas en la Comisión de Presupuesto donde se debaten millones de dólares a puertas cerradas y es difícil para los medios de comunicación entrar a cubrir estos temas. Si bien yo creo en la filosofía de que los partidos políticos fortalecen la democracia. Todas las democracias son fortalecidas por los partidos políticos. Esto es cierto, pero en el transcurso de las décadas se ha registrado un fenómeno y es que los líderes de estos partidos políticos, llámese diputados, representantes, han secuestrado la cúpula de los partidos políticos y han hecho que los partidos políticos debiliten la democracia. Y un claro ejemplo son los fuertes señalamientos entre ambos bandos, que el clientelismo político reinó en estas elecciones internas, que hubo chequera de por medio, que se entregó becas, incluso que se entregaron residencias. Y si hacemos el contexto, los que entregan residencias son los que están a cargo de, o casas, son los que están a cargo del Ministerio de Vivienda. Y los que entregan becas son los que pertenecen al IFARU. Fuertes señalamientos en estas elecciones internas del PRD. Pero lo que me llama la atención es que, sí, está bien, revela que hubo falta de transparencia y clientelismo político, pero ¿por qué no presentan las denuncias? También, ¿por qué no actúa la Fiscalía General Electoral? Para mí es una de las instituciones más débiles que tiene Panamá, un protagonismo muy débil, no se le ve actuando esta Fiscalía Electoral. Si vemos para el tiempo que estaba Boris Barrios, veamos una Fiscalía que siempre estaba pendiente de las irregularidades en los comicios de cualquier partido político, cosa que no se ha visto. Lo que percibimos es una Fiscalía Electoral que, si bien la estructura de Panamá es un arbolito, bueno, la Fiscalía sería ese adorno, esa bolita que adorna un arbolito de Navidad porque ha parecido inoperante. Estos señalamientos de Benicio Robinson contra el gobierno por el tema de nombramientos a cambio de voto es un fuerte mensaje que le manda a la cúpula del oficialismo. Si bien es cierto, Rubén de León no tiene una amistad con Benicio Robinson, ambos llegaron a la Asamblea Nacional. Rubén de León fue presidente en 2 ocasiones en el quinquenio de Juan Carlos Varela, pero incluso hubo una división, por ejemplo, una ruptura entre la bancada del PRD y la bancada del partido oficialista, de aquel entonces el partido panameñista. Dice Benicio Robinson que él ha tenido que comer o tragar muchos sapos. Estoy usando la frase de él. Vamos a ver si sabe digerir. Un gato tragando sapo. Dicen, bueno, si llevamos esto a los animales, el sapo que traga, el gato que traga sapo se muere. Vamos a ver qué sucede políticamente porque... Óigame, usted que tiene ahí esa lista, porque me centré quizás en los que ganaron. Sí.
¿Quiénes perdieron? Perdió... Ajá, de los famosos conocidos, ¿no? Perdió Nando Meneses, pero fue reñido con Pineda. Sí, alrededor de 60 votos por medio. Cuando inició el conteo, alrededor de esas... Habían 60 mesas, pero en la mesa 40 se percibía un empate técnico. Al final, el señor Raúl Pineda logró obtener alrededor de 60 votos, 60 a 70 votos más que Meneses, el actual director del IFARU. ¿Quiénes más perdieron? Ok. En la presidencia de este colectivo político, Benicio Robinson obtuvo 2.716 votos y Rosario Torner 1.365. La segunda vicepresidencia la obtuvo el actual presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, con 3.391 votos. Esta votación sí específicamente fue aplastante porque Omar Williams solamente obtuvo 343 votos. Es decir, fue el candidato más votado. Es decir, que Cristiano Adames hubo un consenso. Sí. Y si lo vemos entre las facciones, los dos polos opuestos, tanto de San Felipe y la Resistencia, se unieron para darle el espaldarazo a Cristiano Adames. Le mandan un mensaje. También recientemente la cúpula del PRD le dio el espaldarazo unánime a Cristiano Adames para ser el presidente virtual de la Asamblea Nacional. La espalda, pero San Felipe... El espaldarazo. Fue la bancada. La bancada. Además que el segundo vicepresidente, Paredes, aquí sí perdió la Resistencia, porque Paredes obtuvo 1.958 votos y Alec Lee, el capitán América de Colón, se quedó con tan solo 1.683 votos. Un mensaje claro que le mandan los delegados a Alec Lee, que no lo quieren. Así lo veo. Aquel que perdió es porque los delegados, la estructura del partido, no quieren, no gusta de Alec Siga la lista. El secretario, la figura con mayor peso en este Comité Ejecutivo Nacional, Rubén de León, obtuvo 2.120 votos y Pedro Miguel González, que ahí sí se veía difícil vaticinar una victoria, 1.876. ¿Por qué se veía difícil? Porque en los últimos días vimos a Pedro Miguel González que se reunió con diputados de la bancada del PRD. Sin embargo, esta reunión no se tradujo más o menos, porque en votos. La diferencia de votos fue 800. Es decir, lo que sucede es que entre los delegados del PRD, que son parte de la bancada en la Asamblea Nacional, estaba dividida. Un grupo apostó a Rubén de León y otro grupo a Pedro Miguel González porque lo veían como una figura conflictiva. Si bien Pedro Miguel González era parte del CEN, pero en muchas ocasiones cuestionaba la línea política del gobierno, incluso la línea política de los diputados del PRD. Entonces eran las ronchas que quedaban en estas ¿Quién más elecciones. Perdió? Que se nos acabó sí, el se tiempo. nos acaba el tiempo. El segundo subsecretario, Carlos Pérez Herrera, 1.701 votos. Le ganó a la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, con 1.600. Carlos Herrera le ganó a Eira Ruiz. Ajá. Sí, señor. Primer subsecretario, Doris Zapata, con 2.179 votos. Y perdió el emporio de la publicidad, el señor Barleta. No pudo votar en estas elecciones porque tenía COVID. 1.701 votos, un claro ejemplo le envían que, si bien es cierto, aunque tengas el dinero, aunque tengas todas las plataformas para hacer publicidad, esto no se puede traducir en votos. También el tercer subsecretario, Raúl Pineda, le ganó a Rolando Meneses. Por ejemplo, la votación quedó oficialmente 2.026 votos a favor de Pineda y 1.925 votos a favor de Meneses. El cuarto subsecretario, Ricardo Torres, diputado también en la Asamblea Nacional, 2.020 votos. Eliezer Montenegro, aquel representante de Panamá Oeste que amenazó con renunciar porque le quitaban sus licencias con sueldo. Bueno, él obtuvo 1.234 votos. La quinta posición de esta subsecretaría, el diputado Julio Mendoza, usted sí lo conoce, 2.020 votos. Y Ricardo Zanetti, el sobrino del presidente Laurentino Cortizo, se quedó 1.702 votos. Ahí esta pelea también se percibía reñida porque, si bien es cierto, al ser familia del presidente Laurentino Cortizo, se podría vaticinar que iba a ganar y sucedió todo lo contrario. Bueno, Susan Elizabeth. yo no sabía que Julio era de la facción
del gato. Él es de la Resistencia. Bueno, Yo bueno, creo que el frente de la juventud es facción el Frente de San la Felipe. Juventud y el Frente de la Mujer San Felipe. Zulay Rodríguez está molesta, no reconoce Espérese, la el de la victoria. juventud es San Felipe y el de la mujer es Resistencia. El de la mujer también es San Felipe. Sí, pero si Arelis, ella no es de Benicio. González. Perdón, sí, la ella Resistencia, sí, Arelis González, que es la actual ¡Qué enredo en ese PRD! subadministradora Está clarito, de sí. Del verbo, Oiga, bendito. gracias por toda la información.